contentos, satisfechos, pero ya después veremos los resultados. Para finalizar con este tema, pero no para terminar por completo, vamos a invitar a nuestra hermana Talía, que nos visita desde la hermosa Argentina, y ella tiene un especial para que nosotros podamos deleitarnos y para honra y gloria de Dios. Hermana Talía, el tiempo es suyo. Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo con paz del Señor y voy a interpretar una alabanza que generalmente, bueno, yo la he escuchado en los campamentos acá en Argentina, que es muy bonita, así que sea para honra y gloria de Dios. La emoción en que hoy florece en corazones amigos, situaciones que hoy vivimos, que nunca se olvidará. Cerca estaremos siempre y en el recuerdo quedará, pues el amor brotó sincero y nos sostendrá hasta el fin. Ser amigos para siempre, como eterno es nuestro Dios. Como amigos nos diremos hasta pronto y no adiós. En la hora de partir nos invitan a seguir. Como amigos nada nos separará. Con cariño y fe criados por la convivencia pura, y esta amistad perdura siempre por la eternidad. Cerca estaremos siempre y en el recuerdo quedará, pues el amor brotó sincero y nos sostendrá hasta el fin. Ser amigos para siempre, como eterno es nuestro Dios. Como amigos nos diremos hasta pronto y no adiós. En hora de partir nos invitan a seguir. Como amigos nada nos separará. Amén. 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 Muchísimas gracias a nuestra querida hermana Talía por ese hermoso himno. Y bueno, vamos a los 10 minuticos, 10, 15 minutos de preguntas y respuestas, a ver si hay alguien en la sala, un valiente que quiera tener alguna pregunta al pastor Adalicio. A ver, Cintia, ¿hay preguntas en el chat? Bueno, en el chat todavía no nos llega ninguna, pero yo sí tengo una pregunta. Ajá. El pastor hablaba de que muchas veces en el noviazgo uno presenta algo bueno y yo creo que no siempre nos presentamos tal cual somos, solo que somos una pantalla a veces hasta falsa, ¿verdad? Porque todo es bueno en ese momento. ¿A qué se debe eso? ¿Eso es bueno, es malo, es normal en una persona de que siempre sea así, que se presente lo mejor? Hermana, perdón, yo no escuché bien la pregunta. Ok. Usted hablaba en una parte donde cuando se está de novio, prácticamente uno no termina de conocer a la persona nunca, ¿verdad? Pero casi siempre se presenta la mejor cara o las mejores acciones que a veces tenemos y a veces pues es falso. ¿Eso es tan normal siempre en la sociedad?
Gracias, hermana, por la pregunta. Buena pregunta. Mira, vemos que hoy el hombre, él se afastó mucho de Dios. Nosotros presentamos una cara que no somos. Y nosotros sabemos muy bien disfrazar. Entonces nosotros nos presentamos muy bien una cosa y muchas veces manifestamos otra. Y cuando se trata de una relación matrimonial en su noviazgo, y esto es assim, muy normal, muy normal. Jamás, en su mayoría, las espinas jamás se presentan, ¿no? Las garras, las uñas, no se presentan. Y eso se presenta después. Por eso que todo joven, toda joven, debería saber esto, que el matrimonio no es este encanto que se apresenta de noviazgo. Las promesas allí fallan mucho. Entonces tiene que contar con esto. Eu não puedo entrar dentro de um matrimônio contando com 100% de lo que foi dicho, de lo que he visto, porque isto vai bajar dentro do matrimônio. Então, que as imperfeições que não se descobriu antes, que não te surpreenda. Então, tem que entrar dentro do matrimônio já pensando em estas deficiências. E há duas razões. Uma, porque nós sabemos muito bem esconder isto, e a outra é que quando um está enamorado, não consegue ver os defeitos. E esse é um grave erro. Não consegue. Por isso que o matrimônio não pode ser algo assim muito rápido, a ponto de não conhecer a família, não conhecer onde vive, não conhecer nada. E tampouco tem que ser tão lejos, tão tempo para casar-se, a ponto de que quando se casa já não tem mais ganas. Então, é algo normal, lamentavelmente, pero há muitos testemunhos que el hermano dice, donde habla cuál tem sido el pasado, es pura su vida, es de un carácter noble, elevado, ¿no? Es simple y cariñoso, ¿no? Tiene los rasgos de carácter que le hará de ella feliz, puede encontrar verdadeira paz e gozo em seu afecto? Ou seja, há muitas perguntas que devem ser respondidas com madurez, não com um ojo ciego, não, com muita claridade. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Ajá, Cristian, ¿tiene una pregunta? ¿Tu tiempo? Perdón, levanté la manito equivocado, no. En la chat hay una pregunta, hermana. Perdón, pido perdón. Ok, Cristian. Tenemos una pregunta, hermana. Dice, en un noviazgo, ¿se puede pasar horas y horas en llamadas con otra persona que no sea mi novio o novia? Se há aí chamamos de compromisso, todavia não é um pacto, é um compromisso que eu assumo com uma chica, não? E estamos nos conhecendo e vamos mirando para ver a possibilidade, se é possível ou não unir as duas vidas. Pero sem esse período, há romantismo, há uma atenção a outras chicas, a outros chicos,
es un poco delicado. ¿Por qué? Porque la atención debe volver a una persona, a esta persona que yo me comprometí a declarar a ella mis intenciones, mis deseos, mi vida, ¿no? Para que ella pudiese me conocer o conocer a él. Pero si al mismo tiempo yo tengo essas mismas manifestaciones con otros o con otras, entonces yo estoy perdido o por lo menos echando arco por todos lados para ver dónde cae, dónde es más conveniente. O sea, de pronto aprovechar bien el periodo de vida de soltero. Pero nosotros sabemos que esto no es bueno, no debería acontecer, porque ya tenemos un compromiso. Salvo si ese compromiso se rompe, entonces ahí tenemos que partir y seguir con la vida. Pero mantener fiel, ¿no? Porque si eso no acontece antes, seguramente después tendrás problemas. Amén. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la reconciliación debe ser permanente? Nosotros somos pecadores. Y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Cada día debería haber reconciliación. O sea, hay cosas que nosotros ofendemos y no imaginamos que ofendemos. La sierva de Dios dice que nosotros deberíamos pedir perdón a Dios, incluso de los pecados que no conocemos. Y debemos orar por nuestros hijos, pidiendo a Dios, Señor, perdona el pecado de nuestros hijos. Y como nosotros vamos a pedir perdón si nosotros no perdonamos, no reconciliamos? Entonces, esta reconciliación debe ser algo constante. Para no reconciliar, mejor, para no llegar a este paso de la reconciliación, entonces no peca contra el esposo, contra la esposa, hace de todo para tratar bien, no ofender. Así no tenemos que pedir perdón. Pero si en un momento nosotros ofendemos de alguna manera, por palabra, por hecho, por acciones, entonces debemos sí reconciliar. Y esa reconciliación no debería ser semanal. Cuando nos aproximamos del sábado o cuando se hace la Santa Cena. No, debe ser diaria. Amén. Tenemos una pregunta en privado que nos dice, ¿qué consejo se le puede dar a quienes están camino al divorcio o que ya se divorciaron? Mira, para el que está en camino, no hagas. Piense muy, muy bien. Porque solamente estará cambiando de problema. Seguramente no quedará solo. Seguramente buscará el afecto de otro hombre o de otra mujer. Y este cambio no soluciona el problema. Y esto es una estadística del mundo, no es de nuestra iglesia, que los divorcios causó más problemas. Porque el divorcio, ¿qué es? El divorcio es la incapacidad de solucionar los problemas, entonces abandonamos y buscamos una otra persona con los mismos problemas, porque ellos no fueron solucionados. Entonces, un matrimonio fracasado, nosotros llevamos este fracaso para otro hogar. Y los problemas de aquí, nosotros llevamos para allá.
entonces será fracaso. Por eso que el primero, si duró 5 años, el segundo no durará 2. Y es muy difícil, muy difícil. Los traumas, los problemas, las dificultades, y la vida quedará un infierno. Entonces, el camino no es el divorcio, no es el camino. Y lo que está divorciado, bueno, puede haber una reconciliación, puede haber una búsqueda de reconciliación, pero si de alguna manera no es posible vivir juntos, pero yo no tengo el derecho de vivir amargamente, de convivir con ese odio, con ese rencor, con esa rabia de esa persona. No. Si yo no puedo seguir con esa persona, porque la Biblia dice, si no puede seguir junto, ¿cómo andarán juntos si no puede seguir? Pero eso no me dará el derecho de contraer un nuevo matrimonio, porque dentro y fuera de la iglesia eso no funciona. Es la peor cosa que la persona puede acontecer. Y la palabra divorcio aquí es un consejo para todas las parejas. La palabra divorcio nunca debería salir de nuestros labios, de nuestra boca. Del momento que sale la palabra divorcio, el enemigo trabajará con esa palabra hasta conseguir el divorcio y destruir el matrimonio. Amén. Tenemos otras preguntitas. Preguntan los solteros. Después de haber roto en un noviazgo, ¿cuánto tiempo se necesita para poder restablecerse la persona? Si yo entendí la pregunta, es ¿cuánto tiempo necesita para restablecer para un otro compromiso o la persona? Creo que es la persona. Dice, después de haber roto en un noviazgo, ¿cuánto tiempo se necesita para poder restablecerse la persona? Isso vai depender do trauma que causou. E isso tem que ter muito cuidado. Primeiro, não há um tempo específico, porque isso vai a depender muito dos traumas que se causou. Então, se o trauma foi muito forte, então tem que ter cuidado para não entrar repentinamente em uma nova relação, sencillamente para olvidar de lo que passou ou para provocar envidia a outra pessoa. Então, não pode seguir por aí. Esse tempo vai depender muito. Como eu estou com meu psicológico, estou listo para assumir uma nova relação, estou listo para continuar amando. Isso não quer dizer que se de pronto uma relação de noviazgo não funcionou, que a segunda não vai funcionar. Não. Eu tenho que crer em amor, o amor de Deus. O Senhor nos hizo homens e mulheres para ser felizes, e Deus não nos criou para quedar solos. O Senhor nos criou para a companhia. Somos seres sociais, não? E o matrimônio é uma bendição, é um regalo de Deus. Então, devemos seguir adelante e deixar para trás e aprender o que não funcionou dessa relação e aplicar para uma nova relação. Pero nosso psicológico tem que estar bem. Eu tenho que perdonar a mim mesmo, perdonar a pessoa e seguir adelante e não cometer os mesmos erros e aprender. Se eu aprendo com os erros de atrás, então não foi em vano o que aconteceu comigo. Amén. Bueno, creo que tenemos 3 preguntas más. Dice, ¿debido a qué factores se rompe el pacto del matrimonio? Mira, há muitos fatores. Nós poderíamos estar aqui horas e horas, noites e noites. Há muitos. Cada pareja tem fatores distintos.
y nosotros tenemos muchos, es la, ¿cómo se dice? Me se olvidó la palabra, yo voy a ver si recuerdo, pero una de las cosas es la falta de comunicación. Es un factor muy predominante. Cuando no hay comunicación, el matrimonio se esfría y ahí se va. En la lección de hoy con Sara y Abraham, nosotros aprendimos una cosa, que ellos estaban unidos, hicieron la cosa errada, mentira para Faraón, pero los dos estaban de acuerdo. Y eso es impresionante. ¿Cómo es que los dos están de acuerdo? Mira, vamos a mentir, vamos a decir que tú eres mi hermana, tú eres mi hermana. Entonces está de acuerdo, está muy bien, listo. Ellos estaban de acuerdo. O sea, había una conversación, un diálogo entre ellos. Entonces el diálogo es muy importante. Otro factor es los respeto que no hay. La obligación del hombre de amar, que él no cumple, y la obligación de la mujer de obedecer, que ella no cumple. Y el factor principal, parte del hombre, es a la cabeza, y Dios dice, mira, tú eres el gerente, tú eres la cabeza, tú eres el sacerdote, y el primer mandamiento va para ti. Tú tienes que amar. Y difícilmente una esposa que es amada, ella no corresponde al marido en obediencia. Entonces, si el marido desea que la mujer sea obediente a él, ame. Si él ama a esa mujer, seguramente que ella va a obedecer. Será un matrimonio feliz. Entonces, tiene que haber respeto, no de la parte de los dos. Y otros factores puede ser la parte financiera, puede ser la parte espiritual, ¿no? Cuando uno es más dedicado a las cosas de Dios y el otro no, entonces ahí puede crear problemas. Y otro es el celo. El celo es algo que tiene destruido muchas familias. El celo es la falta de confianza, ¿no? Y si hay celo, ahí tiene que cuidar, porque son factores que pueden llevar a la destrucción de un matrimonio. Y muchos otros más, ¿no? Amén. Bueno, siguen llegando preguntas, pero tengo una en privado. Dice, pastor, ¿qué pasa si el pastor de mi iglesia me pide que acepte a un joven que yo no lo quiero y aparte veo que es impío, pero el pastor le parece bueno y solo lo ve cuando da la Santa Cena? Mira, yo no quiero entrar en el ministerio del pastor. Yo no conozco el caso, entonces vamos a decir así, ¿no? Hay una situación así. Lo que yo puedo decir a esta joven, que no entre en esto, porque no es el pastor que va a convivir con él, es tú. Y estos matrimonios acontecían en el pasado, pero nosotros tenemos hoy libertad. Dios nos creó libres y debemos escoger. Y los padres y los pastores tienen que entender que los hijos, ellos tienen que ser preparados y tener capacidad, inteligencia para hacer sus escojas. Nosotros hicimos las nuestras. Y ahora es la vez de nuestros hijos y de nuestros miembros, nuestros jóvenes. Ellos necesitan, sí, ser orientados. Pero nosotros no tenemos que buscar maridos y mujeres para nuestros jóvenes. Podemos, sí, dar una fuerzacita, indicar, aconsejar, pero jamás forzar. La decisión es de ellos, orar por ellos. Y un pastor
un dirigente de iglesia, un padre, no puede cometer este crimen de indicar a alguien por indicar, porque en realidad el matrimonio es para toda la vida. Debe sim levar em consideração, a sierva de Deus disse, que deve levar em consideração os conselhos de los padres. Os hijos têm que levar isso em consideração. O conselho de los padres, o conselho de los ancianos. Aí estão os mais viejos, os pastores, os diretores de igreja, deve levar. Pero a palavra final é de ele, é de ella, porque são eles que vão conviver. Quando eles tiverem seus problemas por allá, seguramente que estes não estarão para liberá-los. Então, cuide, tem que ser com muita oração e tem que venir de Deus uma resposta segura, porque dentro do matrimônio haverá muitas lutas, pero se tuvimos atrás a confirmação de que foi por Deus, Ele nos ajudará a atravessar el desierto. Amén. Amén, muy buena. Bueno, seguimos, hermana Daira. Eran 15 minutos, hermana Emma, pero esta pregunta no me gustaría que quedara por fuera. Dice, en caso de haber violencia y alcoholismo, ¿se pensaría en un divorcio? No, lamentablemente esa situación, pero no. El divorcio no es el único camino. Yo he trabajado y he escuchado muchas parejas que tuvieron quizás lo mismo que esa persona está viviendo. Pero hay un secreto, la oración. Quizás cuando esa persona violenta, agresiva, está dormindo, deveria ocupar algum tempo de em oração, em las madrugadas, em la noite, e ore, porque Deus pode transformar. Nós hablamos, e a Bíblia tem muitos conselhos donde devemos suportar. Há situação que é insuportável, pero se puede, si hay una situación que no es posible, pero esa persona debe tener una oportunidad, una segunda oportunidad. De pronto una distancia, pero esta distancia no quiere decir que tiene que ser divorcio. Él no es el camino. De ninguna manera es el camino. Hay otras soluciones y Dios tiene la solución. El Señor no desampara la hija que está sufriendo. El Señor no desampara. Quizás el Señor desea salvar a este hombre y puso en la vida de él una mujer de oración y de comunión con Dios. Ese es el camino. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta, bueno, no una pregunta, quería pedirle el consejo a los que estamos acá presentes. Como hablamos de que tenemos que tener familias blindadas y este programa se llama Rescatando a las Familias con el Amor de Jesús, ¿qué consejo le da a aquellas parejas que están acá presentes que desde este reto han comenzado y han querido arreglar su matrimonio y siempre recuerdan el pasado, los errores del pasado? ¿Qué les aconseja para que en este nuevo comienzo sea de bendición y puedan blindar a su familia para que el enemigo no permita que caigan y que se desbarate la familia? Mira, hermana, muchas gracias. Vamos a analisar la palabra por palabra. Pasado. ¿Qué significa pasado? Presente. ¿Qué significa presente? En portugués, presente es un regalo. Y esa palabra me gusta. Presente es un regalo. Y
nosotros, cuando alguien nos regala algo, queremos vivir este regalo. Queremos desfrutar de él. Pero ¿en qué momento? En el presente. No vamos a desfrutar el pasado, porque no existe. En el futuro que vendrá. Entonces, el pasado es pasado. Vivir el pasado es sufrir dos veces. Nosotros tenemos que manejar bien esto. Hay muchos problemas en los hogares porque las personas viven el presente, pero llevan en sus espaldas el pasado. Y eso es muy triste, porque el Señor dijo que Él nos atira el pasado de las profundezas del mar. Y debería ser este compromiso aquí, nosotros deberíamos tomar un poco más profundo, un pacto. Y sabe cómo nosotros, sabe cómo nosotros hacemos esto? Dentro de las consejerías familiares. Y eso no es brujería, eso no no sé cómo es la palabra, no es algo de magia negra, no, pero es una simbología. Y creo que usted no va a se escandalizar conmigo, ¿está bien? Pero es así. ¿Cómo nosotros hacemos para que esto quede en nuestra mente? Cuando hacemos un pacto de reconciliación con nuestra pareja, con nuestro marido, nuestras esposas, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una hoja y ponemos en ella todo el pasado, todo lo que nos incomoda, todo lo que nos perjudica, todo lo que es mal, que recordamos, ponemos todo esto. Entre los dos, ahí vemos cuál es la lista de ella que incomoda a ella y que incomoda a él. Toma las dos listas, ora encima de esos pecados del pasado, asume un pacto de olvidar. ¿Y qué hace después de eso? Toma y pone fuego como un símbolo de que esto se quemó, quedó en ceniza, quedó en el pasado. O se puede también tomar unas piedras y escribir en unas piedras y después llega junto de un mar y atira las piedras para nunca más. Entonces, esto queda en nuestra mente como un pasado y que él no vuelve a ser repetido. Y si esto es de forma individual, que también uno puede hacer para se livrar de esos traumas del pasado, porque la peor desgracia que puede acontecer en la vida de parejas es el pasado que nunca se olvidó. Entonces tiene que asumir un compromiso de perdón, de reconciliación, de pedir perdón y perdonar. Y dejar ese pasado, de acabar con ese pasado, pero asumir un compromiso de no volver a citar más ese pecado. Un muerto no se va allá y se pone de nuevo para afuera. Y ahí va a contemplar que heridas, podridas, y todo esto. No. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene que hacer. Olvidar ese pasado, pero con ese pacto, con ese compromiso. Amén. Gracias, pastor. Cintia, ¿tenías alguna otra pregunta? Hay dos preguntas que no se han leído. Bueno, nos dice, ¿es bueno que el hombre planifique cuántos hijos tener antes del matrimonio? Sí, cuando hay un compromiso ya entre las parejas, ¿no? Cuando ya están de novios, que sabe que
já é importante, sim, saber isso, porque os dois não podem entrar dentro de um matrimônio sem ter ideia. De pronto, o marido entra em um matrimônio com sua esposa, pero ela nunca disse para ele que não queria filhos. E ele nunca falou para ela que queria muitos filhos. E aí, quando entra no matrimônio, o primeiro desafio, o primeiro problema. ¿Por qué que ella no quiere tener hijos? De pronto, porque pasó por un trauma de la mamá, de una amiga, de alguien que sufrió mucho, que murió, que casi y tal y tal. Entonces, hay traumas. Y eso tiene que ser trabajado. Y él de pronto quiere tener muchos hijos porque en su casa tenía muchos hermanos y le gustaba y tal. Entonces, tiene que haber este diálogo. Dentro del matrimonio, dentro del noviazgo, tiene que haber diálogo. Y tiene que haber un acuerdo. ¿Cuántos? No. A partir de cuándo? Todo eso tener planeado. ¿Por qué? No se puede entrar dentro de un matrimonio sin así. Bueno, Dios es con Dios. No, Dios no se torna responsable por nuestras malas escojas y actitudes. Es necesario sí, dialogar con respeto en este sentido y ser muy, muy sincero uno con otros. Amén. Leo la última pregunta que nos dice, si existe celo en el noviazgo, ¿quiere decir que no cambiará jamás? ¿Perdón? ¿Cómo? Si existe celo en el noviazgo, ¿quiere decir que no cambiará jamás? Hermana, perdón, discúlpame. Si tecer. Si existen celos en el noviazgo. Okay. Gracias. Ok. Muchas gracias, hermana, y perdón. Este es un problema muy grande, el celo. El celo es uno de los grandes problemas en la vida matrimonial. Las parejas que no tienen celo, les felicito. Y celo es algo que se conquista. Y como dice, el celo es falta de confianza. Celo pode ser um trauma que eu tenho comigo, que aconteceu comigo, que aconteceu com meus padres, e eu levo isso comigo. E, de pronto, em el passado, eu trago esta maldição sobre mim. E eu creio que toda mulher será como que essa mulher do passado. E eu desconfio de todas, que todo homem é malo como este homem del pasado que eu levo em las espaldas. ¿Entendés? Entonces, el celo tiene que ser trabajado. Celo es pecado. El celo doentil, el celo enfermo, el celo, eso es demasiado. O sea, hay una cosa y otra cosa. Cuidar es una cosa, celo es otra. Tener cuidado de mi novia, de mi novio, de mi marido, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, es una cosa. Tener cuidado. Y tener celo es otra cosa. Yo no confío. Y si yo no confío, seguramente no voy a tener una buena relación. Porque yo pienso todo mal. Yo quedo imaginando lejos que puede estar aconteciendo. Y el diablo hará de todo para tener esta aparência del mal. E eu já tomo como mal, não como aparência. Então, cuide-se. Uma chica, um chico que está de noviazgo e uno é muito zeloso, tem que ver o porquê deste zelo, de onde vem, qual é a raiz de este zelo, buscar onde é. Se isso não se toma, não se leva em consideração, pode ser um problema, porque o zelo
lleva a otra persona no de su zelo. Y quien tiene esto, tiene que cuidar, tiene que pedir mucha sabiduría a Dios y cuidarse. Amén. Hermana Emma, nos llegaron 2 preguntas más. Sí, ¿Con bueno, estas cerramos o siguen las preguntas? vamos a seguir. El hermano Ok, tiene una pregunta. ok, gracias. Bueno, leo una de las preguntas que está acá y luego el hermano hace la pregunta. No, lo que Dice, pasa es que lo mío no es una pregunta, hermanita Cintia. Quería ver, ok. hacer un aporte con la última pregunta, si puedo. Sí, del hermano. Ok, no es tanto un aporte, es como un testimonio de lo que ocurrió con mi vida cuando yo era joven. Pues yo tengo ya 30 años con mi esposa, pero anteriormente a eso, pues yo obviamente no estaba en los caminos del Señor. Tampoco nunca fui una persona mala, pero sí no, andaba con personas que no estaban, pues, que no eran cristianas. Y si hay una persona que fue celosa en su vida de joven, fui yo. Mi esposa puede ser testigo de eso. Fui una persona excesivamente celosa. Déjenme poner la cámara que se me olvidó ponerla, disculpen. Fui una persona excesivamente celosa y con el tiempo, o sea, yo logré entender poco a poco que mis celos se daban debido a las personas con las que yo me relacionaba. Para mí era muy difícil entender en ese momento, te estoy hablando de hace más de 30 años atrás, era muy difícil entender que yo pudiera andar con una mujer que fuera como decente, por llamarlo de alguna manera. Pues para mí era difícil entender eso en ese momento. Y yo veía cosas, obviamente, donde no existían. Y yo sospechaba de todo me preocupaba, todo me molestaba, todo. Y con el tiempo, mientras yo fui conociendo a mi esposa, que obviamente en ese momento éramos novios, que nosotros duramos 5 años de novio, yo fui entendiendo que sí hay personas diferentes. O sea, los celos vienen dependiendo del estilo de vida, creo yo, que uno maneja, de las formas como uno se ha conducido en la vida. Y obviamente para mí no era sencillo confiar en las personas porque yo me relacionaba con personas que todo el tiempo mentían, que engañaban, que traicionaban. Entonces, no era fácil para mí entender que algo fuera diferente. Cuando yo me relaciono con mi esposa y nosotros nos ponemos de noviazgo, empecé poco a poco yo a darme cuenta de que sí había gente diferente. Mi esposa ha sido toda su vida de la Reforma. Entonces, claro, para mí fue como un choque encontrarme con alguien que fuera decente, que fuera diferente. Y poco a poco con ella yo logré entender que aparte de yo amargarle a ella la vida, me la estaba amargando yo mismo de manera innecesaria. Y hoy por hoy les puedo decir con fe que nosotros tenemos un matrimonio donde no existen los celos. Y los celos tampoco es que son del todo malos, como decía el pastor. Fíjense que la palabra nos dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Los celos son malos cuando se malenfocan. Ahora, si mis celos son para cuidar a mi familia, para proteger a mis hijas, para proteger a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos, eso no es un celo malo. Ahora, si yo malenfoco esos celos, si yo dejo que eso vaya más allá de donde debe ir, entonces sí van a ser un problema y eso puede dañar mi vida. Pero todo está en lo que yo puedo hacer. Yo logré entender eso, gracias a Dios, mucho antes de haber recibido al Señor. Pero hoy por hoy que ya recibí al Señor y lo he aceptado en mi vida, pues me doy todavía mucho más cuenta de todos los errores que yo cometí en el pasado. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido acercarme a mi esposa y haberla puesto a ella en mi vida. Porque gracias a ella fue que mi vida cambió de una manera radical. Pues. Entonces creo que sí, hermano Cristian, los celos en el noviazgo pueden definitivamente cambiar, pero va a depender de trabajo, obviamente. Gracias. Muy bien, mi hermano. Me alegro. Hermana Cintia. Amén, muy bonita esa comparación, hermano. Sí. Lo hace a uno pensar diferente. Bueno, ok, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se aconseja estar de Hermana novios? Cintia, ¿tiene otra pregunta? ¿Sí me escucharon? Sí, hermanita, La le pregunta, escuchamos.
Sí, bueno, Ya, esa es la pregunta, ¿cuánto tiempo, no? ajá, Mira, nosotros así no tenemos una fecha determinada, porque eso va a depender mucho, ¿no? Isso vai depender muito. Não se pode ser tão rápido a ponto de não conhecer há meses, onde tu não tem tempo de conhecer a pessoa, a ponto de não poder visitar os padres, família, e conhecer como vive, e conhecer um pouco del passado e tudo. Então, tem que ser um tempo suficiente quando a sierva de Deus disse que tem que haver um conhecimento. E para haver esse conhecimento, se necessita tempo, não? O convívio e tudo isto. Então, assim, não pode ser tão lejos a ponto de bueno, queda aí 3 anos, 4 anos conhecendo uma pessoa. Às vezes, o noviazgo entra em uma rotina tão normal que depois se casa e o matrimônio não tem mais sentido. ¿Entendes? Então, é algo que uno tem que pensar, tem que planear, tem que ver, porque não solamente aí entra a questão do conhecimento, pero também entra a questão da economia, do emprego, da formação, da casa, onde vai viver. Então, tudo isso requer um tempo, a não ser que é um que já tem tudo isso, não? Aí é distinto. Pero se não, então isso necessita de tempo. Analisar, poner o papel, que é o que não é, o que temos que fazer antes, porque não se pode deixar para depois muitas coisas. E isto não se pode fazer aí com 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses. É pouco tempo para todo isto. Então, isso vai depender muito de onde vive, como vive, se é na mesma igreja, se é em outro país, se é uma igreja em outro distrito, e se se vê a cada uma vez por mês ou a cada 3 meses. Então, vai depender muito isto, pero o convívio em la mesma igreja, que todos os dias se vive, se vê, se encontra. Então, esse noviazgo não pode ser muito demorado. Não, porque há peligro, o inimigo é muito astuto, não? E aí pode echar por tierra uma vida inteira de um matrimônio. Assim que isso vai depender muito das circunstâncias. amén. Bueno, acá está la otra.